vamos a dejar esto a un lado y vamos a saludar a Víctor Hugo Galván Sánchez, que nos está escuchando desde San Luis Potosí. Sí, él tiene un trabajo muy interesante en lo que es la filosofía aplicada. Está haciendo una serie de cafés filosóficos allá en San Luis, probablemente con mucho éxito, con mucho buen fin. Y el objetivo tanto de su trabajo como el nuestro es llevar la filosofía a donde nunca debió haber salido, a la calle, a las personas. Bueno, ya están con nosotros Lupita Ríos. Muy buenas tardes. Ella también es miembro de la Asociación Nacional de Locutores. Ella es una locutora con una amplia trayectoria y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros acompañándonos en nuestro aniversario. Es un honor que estés con nosotros y que puedas transmitir unas palabras aquí a Radio Sofán. Pues, primero que todo, muchas felicidades. No 3 años, 100 más. ¿Verdad? Eso es lo que deseo de todo corazón. Bueno, amigos, hace un poco de tiempo que yo no estaba en la radio. 5 años consultando a todas las historias de vida, de filosofía, de la historia de la gente, de todo lo que yo estuve tratando en las terapias de psicología alta de tarot. Pero ahora, amigos y amigas, me dedico a todo lo que es la salud emocional. Porque sin salud emocional no hacemos nada. No sabemos manejar nuestras emociones. ¿Qué son las emociones? Eso que solamente los humanos tenemos. Y si no las sabemos manejar, ¿qué sucede? Problemas con la familia, problemas con la pareja. Y entonces, ¿qué creen, amigos? Me preparé en la Universidad Autónoma de Chapingo para todas las terapias alternativas. Estoy a su disposición. Mi nombre es Lupita Ríos Francisco. Oye, Lupita, ¿quiere acercarse contigo? ¿Dónde te puede llamar? En este momento estoy dando instrucción de yoga europea en el Paris Center. El teléfono es 52 71 91 52 71 95 27. Ese es 52 71 95 27. Como no lo marco, me cuesta trabajo. Sí, bueno, de hecho, realmente tienes mucha razón. Todos tenemos emociones, muy pocos somos conscientes del poder de las emociones. Somos conscientes de que una emoción mal canalizada nos puede enfermar, o una emoción sana nos puede hacer personas bienes. Entonces, qué importante que tú estés ahorita tocando ese punto, que puedas invitar al público de Radio Sofán y de Radio a que pueda hacer contacto conscientemente con su parte emocional. Así es, muchas felicidades, es un gusto estar con todos ustedes, Victoria, que siga el éxito. Muchas gracias. Y bueno, también está con nosotros bueno, yo participo con nosotros en el estado de nosotros en Radio Sofán. Y bueno, está Israel Sánchez, ¿no? Él primero estuvo como radio escuchas y les quiero comentar que, bueno, el primer año de Radio Sofán era alguien que pues ya casi terminar el programa, antes teníamos 1 hora, nos ponían las preguntas que obviamente teníamos que hacer un segundo o tercer programa para esas preguntas porque tenían que tocar, no nos daba tiempo de estarlas respondiendo. Muchas gracias por venir, Israel, es un gusto poderte tener otra vez aquí en la semana. Bien, muchísimas felicidades a ustedes, gracias por la invitación de aquella ocasión. Bueno, pues qué bueno que estás ya celebrando esto que decía yo en los comentarios que les dieron ya más de una hora, porque era una muy poquito. Y les dije, si no, pues nos íbamos y nos esperábamos en el sótano para que nos dieran 1 o 2, 3 horas más. ¿Qué culpa tenemos de las personas visualmente hablando? No, pero es que era para que hacer la expresión o les dan más horas del programa o ven algo totalmente abstracto, algo totalmente fuera de lo común, ¿no? Algo muy bizarro que hacerse, ¿no? Pero teníamos que llamar la atención. Bueno, que podía haber sido en Reforma, ¿no? Ya eso que les está más encontrado. Sí, un realismo mágico por así, totalmente bizarro, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades, Pedro.
Muchas felicidades. No, gracias a ustedes que han hecho posible que podamos continuar ininterrumpidamente, que eso es lo más importante. Nos han tocado algunas fechas festivas. Realmente hemos ido saliendo, por ejemplo, el 4 de diciembre, el 31 de diciembre, que son fechas que nos han tocado nos va a gustar y la verdad afortunadamente ha habido gente que nos acompaña. Quiero conocer la anécdota que tenías de una vez comentabas de que estabas ahí transmitiendo, que tú dijiste, bueno, a lo mejor estoy hablando. Claro. Sí, que era un 31 de diciembre, fue el primer año de Radiosofando y nosotros estábamos, bueno, en ese caso yo estaba sola en la cabina y pues me puse a reflexionar en voz alta, digo, no sé, si alguien ya el 31 de diciembre me está escuchando. Y coincidió que me contestó un radioescucha muy asiduo que hasta la fecha nos sigue escuchando y es Stanislav Nosov. Él me escuchaba en ese momento me escuchaba desde Portugal. Es un, sí, o sea, él ya estaba en el otro año y me salió de los mismos que no estaba escuchando en esta transmisión y que me escuchaba, él era ruso, pero pues trabaja en una librería en Portugal. Que para esto, pues ellos en estos momentos no nos están escuchando porque para ellos ya es la madrugada, ellos nos escuchan de la emisión de Radiosofando de las 10 de la mañana, porque entonces ya era el horario para Europa. Claro, eso es porque yo comentaba que gracias a la manera de compartir el audio, el micrófono, todo con la gente que nos escucha, ha sido posible llegar a esa realidad. Sí, bueno, nos tenemos que ir a un corte, regresamos, están en Radiosofando, estamos celebrando nuestro tercer aniversario. Estás escuchando Radiosofando. Pues abre la puerta, seguramente, no eres tú, soy Beatriz. Mi nombre es Luis y te invito a los jueves de cine a 8 de la noche. Desde cero.
Radio Sofán continúa. Bien, regresamos a Radio Sofán después de este corte. Estamos ya aquí recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde el restaurante Pez Bravo. Estamos en vivo y en directo aquí desde la Ciudad de México, desde la colonia Condesa. Y bueno, estamos ahorita pues ya hemos tenido algunos invitados de la Federación Nacional de Locutores como de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues en estos momentos está con nosotros la doctora Rosalía Wong, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, y bueno, que ella es madrina de este programa de Radio Sofán, fue quien nos dio la oportunidad de transmitir filosofía en radio, de transmitir filosofía por internet. También está con nosotros el doctor René Narváez. Muchas gracias por asistir, y está con nosotros Pedro Miguel Luján, que también es miembro de la Asociación Nacional de Locutores, pero también tiene muchas actividades más como locutor y como artista y como abogado también nos comentamos, ¿no? Son muchos ya los objetivos y carreras que tenemos, pero con el cariño y el aprecio de saludarlos en este día tan grande. Estamos celebrando un aniversario con compañeros y colegas de Radio Sofán. Muchas gracias. Bueno, antes de pasarle la palabra, quiero hablar a los que nos están escuchando por internet para que no se sientan excluidos. Está con nosotros Jason Grey, escuchándonos desde Venecia. Muchas gracias, Jason. Él es de nuestros primeros radioescuchas y ahora es la madrugada en Venecia. Entonces aquí quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo por escucharnos a estas horas, bueno, madrugadas allá en Italia. Juan Cristóbal Suárez nos escucha desde Perú. Y le agradecemos, dice, saludos a la señora Rosalía Guamón, que le guardamos muchos recuerdos en su participación en el Seminario Internacional de Locución realizado en Lima por la Asociación de Locutores del Perú. Le están viendo Juan Cristóbal Suárez. Saludos. Gracias, igualmente. Tus saludos y esperamos verlos pronto. Y bueno, y finalmente Cristina Sánchez desde Seattle nos está diciendo que hay que ejercer la filosofía y aplicarla para que nos enseñen a pensar, ya que la filosofía y la ciencia que nos enseña a pensar, y pensar es lo que le hace falta a la humanidad, pensar, meditar, reflexionar. Bueno, pues esos son los comentarios de que nos están escuchando, y pues quisiera darle la palabra doctora Wong, porque realmente le agradecemos aquí en vivo el que nos haya dado la oportunidad. Ya son 3 años de Radio Sofán, y usted fue quien nos abrió las puertas para poder transmitir filosofía y radio. Me da mucho gusto y hace falta programas así, programas que instruyan a la gente, y eso que han tenido tan buena recepción, que tienen tanta audiencia, me da muchísimo gusto. Le felicito a Lady, que sé que pues tú has impulsado a que Pedro Tello también te guste la filosofía y esté trabajando en esto y hacen una muy bonita pareja radiofónica. Felicidades, de verdad. Espero que estos sean los primeros 3 de muchos años más con el mayor éxito posible. René. ¿Cómo están ustedes? Les saluda René Narváez, La Voz de México. Bueno, pues transmitiendo aquí, especialmente en el Festival Bravo, en el Festival Bravo, aquí en la colonia Condesa. Ahora tenemos una vuelta a este lugar, tan maravilloso. Y pues, saludando a mis amigos de Radio Sofán. Muchas gracias. Oye, fíjate que nuestro lado es muy raro, la verdad es que tuve el honor de presentarse una vez a compartir micrófonos, pero me gustaría que les platicaras al público de Radio Sofán de qué tal tu programa y cuándo te pueden escuchar. Bien, miren, se transmite los días viernes de 8 a 9 de la noche en el 15:30 de AM en Radio Fiesta, Radio Rama. Le comento a usted que es un programa de noticias, entrevistas, comentarios, reflexiones. Y bueno, tratamos algunos asuntos con análisis sociales y políticos, damos nuestro punto de vista y dejamos que la gente saque sus propias conclusiones. Sí, la verdad es que muy profesional, muy actual, muy fresco, la verdad. Y bueno, para la gente que nos escucha de otros lugares, Radio Rama, si se meten al portal de internet de Radio Rama, pueden escucharlo a través de internet. No importa que ustedes todo el día en medio de en España,
pueden disfrutar este programa. Se llama Voces de México. Voces de México, ahí es donde metemos las noticias, los comentarios. Y Palabras de Vida es la parte de reflexión, la parte de filosofía de vida, en la que tocamos muchos tópicos, desde los más simples hasta los más complejos, como pudieran ser los religiosos, ¿no, mi querido Pedro? Sí, claro. Oye, y aprovechando ya el viaje, platiquemos del programa de TV que tienen de Doctores en Acción, sale los sábados de 15:30 a 16 horas por horario de la Ciudad de México. Simple y sencillamente es un programa que transmitimos a través de Vibra TV, canal 158 Sky, Rosalía Guaúl, la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, la voz romántica de México, pero bueno, la voz de su servidor, la voz de México, René Alvarado. Y bueno, eso es en el canal 171 de Sky. 90.4 de televisión. 90.4. Y la verdad es que es muy bueno tener el programa, esa parte de la lista de música muy interesante. Oye, quisiera también saludar a Marco Antonio Rivero, que es uno de los miembros de este grupo tan interesante. Y de verdad también me impresiona, porque hablar de filosofía no es fácil, ¿no? Yo solamente lo único que sé de filosofía es la filosofía de la vida. Y con eso me la llevo. No, la verdad es que igual yo le doy las gracias a Marco Antonio, que nos dio la oportunidad de poder transmitir todo esto en radio y poder llevar el mensaje a las demás gentes. Y bueno, Rosy, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué tienes un programa que se llama Sin Parar? Así es, los jueves está Sin Parar. Bueno, igual con René y con Jonathan Tonayuel, donde estamos presentando unos obras de teatro y estamos también entrevistando a las personas que participan con el objeto de valorar lo que están haciendo. Eso es lo que va a hacer. Este programa pasa los jueves. Pasa los jueves de 8 a 9, también en 15:30 de ahí los miércoles de 9:30 a 10 estamos platicando con Francisco Garduño, y hablando precisamente de derechos humanos. Derechos humanos, tanta falta que nos hace, ¿verdad? No, además hablar de Francisco Garduño es hablar de toda la institución de derechos humanos, una gente que sabe mucho. Me gusta mucho platicar con ese un hombre culto, me gusta mucho de antropología, mucho de historia de México. Siempre es interesante platicar con gente de ese nivel. No, la verdad es que hay lo que son, cuando son 10 opciones radiofónicas y una de TV, de otro tipo de comunicación que se puede hacer, comunicación inteligente, comunicación con sentido de vida. La verdad los invitamos. Entonces, miércoles de 9:30 a 10 de la noche. 9:30 a 10 de la noche, tiempo de la ciudad. Los jueves de 8 a 9 de la noche, los viernes de 8 a 9 de la noche. Y los sábados de 3:30. Los domingos pues lavamos ropa y pensamos a qué. Para completar la semana. No, pues la verdad es que vamos a poner aquí en el libro los enlaces para que puedan, la gente que nos está escuchando, pueda acceder y escuchar. Sí, y bueno, de hecho quisiera, aprovechando que estamos en la Desfando, hablar de algo que usted lleva mucho tiempo cumpliendo, que es volver al examen de locución, ya que es tan importante la palabra de estamos viendo cómo se están abriendo nuevos espacios en radio, y ese es el momento de que se den buenas o más bien programas con calidad, que den algo, que aporten algo al ser humano que nos escucha. Entonces, sí quisiera hablar un poquito de esto, porque lamentablemente a veces se usa el micrófono no para algo bueno, sino realmente para demostrar la palabra. Fíjate, Vicky, que en este momento estamos todavía más preocupados, ya que en la nueva ley de radio y televisión ya no se contempla la figura del locutor. Esto quiere decir que le quita el poder de certificar a los locutores a la Secretaría de Educación Pública, y ya cualquier persona va a poder hablar. Eso es muy preocupante. Yo ya hablé con la gente del presidente de la República, después me mandó la propuesta a la Cámara de Senadores, y dice, pues de hecho no existe, porque nada más es un gasto para mí, ya que
cualquiera puede ser locutor, puesto que no hay ningún examen y no hay ningún cobro, nada más es un gasto para la Secretaría de Educación Pública estar dando los certificados de locutor. Entonces le mandamos una propuesta y nos permite que nosotros seamos los sinodales, que nosotros, pero que es el momento en que nuestro país necesita estar más capacitado, no menos capacitado. No es posible que permitan que cualquier persona ocupe un micrófono y diga con palabras que quieran. Eso es lo que ha denigrado nuestra profesión. Nosotros nos debemos sentir muy orgullosos de ocupar un micrófono y cuidarlo. Ayer precisamente me dio oportunidad, estuvieron todos los del PRD, del grupo de René Bejarano, discutiendo esto en el Auditorio Nacional, con gente también del senador Javier Corral, y bueno, nos dieron la oportunidad de estar con ellos y de hablarles de la importancia que es tener un certificado de locutor, pero no así como ahora lo dio el presidente, que es que a cualquiera lo tiene, claro, si es de lo que venimos luchando desde hace 8 años, que se tenga que hacer un examen de aptitud en donde vengan conocimientos generales, vengan pronunciación de los 4 idiomas y sobre todo la ley de radio y televisión, porque muchas de las cosas que estamos escuchando en radio y en televisión están prohibidas, pero ya como las multas de gobernación, pues cuando quitaron los ceros se volvieron insignificantes. Ahora pues hay la burla de muchos radiodifusores que llegan y pagan por adelantado y por año, ¿sí? Para que ya no les moleste durante todo el año, puesto que ya adelantaron su cuota de todo lo que van a decir. Eso es muy triste y muy lamentable. Y ahora pues la lucha de poder, no los poderes, nada más están ellos peleando lo que son sus concesiones, su cuota de poder, y se olvidan de nosotros los trabajadores del micrófono. Es algo muy increíble porque vais a razonarlo de una forma lógica. A cualquier persona le piden si va a hacernos una operación, un doctor, si tiene un certificado, si tiene un título. A cualquier arquitecto le piden su cédula profesional, incluso para dar clases se le pide la cédula. Y actualización. Así es. Es más, fíjate, a un agente de seguro le piden que cada 3 años actualice y presente horas de capacitación que haya tomado esos 3 años para estar apto para seguir asesorando a su asegurado. ¿Cómo es posible que nosotros que estamos formando a millones de gente que no tienen la oportunidad de ir a una aula, tienen radio, si tienen televisión, no se nos exija que estemos capacitados para que estemos hablando con verdades, que está pidiendo el anunciar productos cuidados, que no está comprobada su eficacia? Dígame, está llena la televisión de ese tipo de productos milagrosos, porque tienen mucho dinero para sus espacios. Claro, y bueno, quisiera pegar a la mesa de discusión al mi querido Ande, que es embajador de paz en México, Universal ONU, presidente del Consejo Internacional de Organizaciones y presidente de la PNO, Asuntos Internacionales, además de ser cantante, profesora, empresario y líder social. También está con nosotros la señora Flor Morena, cantante, compositora, locutora y periodista. Y también directora de comunicación social de la Agencia de Noticias Interprensa y de la empresa de espectáculos mundiales. Bueno, esto, lo que estamos mencionando con la presidenta de Ramón, creo que a todos nos afecta, ¿no? ¿Nos pueden hacer comentarios acerca de esto? Bueno, pues yo pienso que ella tiene razón, porque todos debemos estar bien preparados. El tener un micrófono en la mano no es fácil, tenemos que saber, sabemos de antemano que es una gran responsabilidad, porque no nada más dicen, ya tenemos el micrófono y vamos a hablar y es inmediato. No, tenemos que tener muy bien puesta la cabeza para saber las palabras que vamos a hablar y que nuestro público esté confiado de lo que estamos hablando, porque muchas veces yo creo que mucha gente toma el micrófono como si fuera un juguete, ¿no? Como que todo ya es fácil para uno y hacer un relajito y más cuando hace grupo, ¿no? Y yo creo que debemos tener una gran responsabilidad y seriedad tener un micrófono. Eficientemente estoy de acuerdo con nuestra presidenta de locutores, porque anteriormente se manifestó que es como tener un arma en la mano.
La personalidad evoca un sentimiento, un efecto y transmite la personalidad para provocar, desafinar o alterar cualquier sistema de la información. Entonces la credibilidad, la personalidad que evoca el locutor o el conductor debe ser evidentemente con un prestigio y una seriedad tal que es lo que fundamenta la palabra periodista. Sí, que de hecho algo que nos preocupa en Radio Sopango es el tema de la tecnología, pero que nosotros pensamos que debe ser un tema de la sociedad, es hablar con verdad, que eso ante todo debe ser lo fundamental. Y la segunda condición es hablar con principios éticos. Si no hay esas dos condiciones, la verdad es que la palabra nos sirve para todo menos para lo que debe ser. Y de hecho, por ejemplo, todos los que conocen perfectamente bien ese tema de la palabra da vida, la palabra puede ser vida. Entonces, la verdad es una responsabilidad tener un micrófono que nos amplifica y nos comunica con millones de personas. Y la verdad, utilizarlo de manera responsable es casi increíble. La Ley Federal de Radio y Televisión, desde 1969, contempla la responsabilidad de aquellos que manejamos los medios de comunicación a través del micrófono. Hablar con el micrófono es hablar con un grado de responsabilidad tremendísimo. El micrófono multiplica en una, en 100 o en miles o en millones de veces una idea. Y entonces, quien transmite un conocimiento, quien transmite un pensamiento, tiene la responsabilidad de escribir el costo de esto. Por tal motivo, no se puede dar el lujo de utilizar adjetivos calificativos, términos peyorativos o de menosprecio hacia los demás que demuestren el respeto a los derechos humanos, a la ética personal, a la buena costumbre. Sin embargo, la ley en México, que contempla la responsabilidad de aquellos que hablamos de los medios de comunicación, es bien clara y explícita. El problema es que en México, lo dijo John Kennedy en el México bárbaro, y lo he repetido muchas veces en las conferencias, ¿sí? En México existen leyes, y maravillosas leyes. Es más, son poemas sociales que se transmiten a otros países de Latinoamérica, de Centroamérica y de otras partes del mundo. El problema es que casi nadie cumple esas leyes. Entonces, de nada existe que exista una ley, de nada existe que el legislador o que la persona social se haya inspirado en tratar de hacer una sociedad mejor si no estamos nosotros en realidad con la capacidad de asumir la responsabilidad de poder transmitir a través de un micrófono. De ahí que es importantísimo la certificación y reconocimiento profesional a todos aquellos que somos locutores. Algunos somos locutores en radio, otros somos locutores en radio y televisión, otros comentaristas y otros hasta cronistas. Sin embargo, sin embargo, muchísima gente hace uso del micrófono sin tener la capacidad o sin tener la responsabilidad en lo que dicen. Y además, no asume el costo de aquello que transmite. De ahí que es importante darle un valor, darle seriedad y darle continuidad a un proyecto que existe, pero que no se ha cumplido en México. Claro. Así que de hecho lo que nosotros vemos muchas veces cuando vemos una figura pública que habla con falsedad, porque sus palabras sean muy bien articuladas, que se instala con una falta de contenido. Pero si eso lo pasamos a un profesional de la comunicación, yo creo que se aplica el mismo criterio, se aplica el mismo sentido. Y aquí la idea es recuperar un locutor con valores, un locutor con una opinión verdadera, y además como se comenta, con una cultura general que le permite hablar con conocimiento de causa, porque la verdad es que muchas veces hay ejemplos muy malos. En 1960, para ser más claro, el 19 de enero, siendo presidente de la República, don Adolfo López Mateos, que además mucha gente no sabe que era locutor, fue locutor en Chiapas, y miembro de la Asociación Nacional de los Procesos, ¿verdad? Quedó de ver sus fotos, ¿no? Muy buena punta. De eso platicamos otro día. Bueno, siendo él presidente de la República, propuso la famosa Ley Federal de Radio y Televisión. Era abogado, era locutor y asumía la responsabilidad y el costo social y político de aquellos que transmitimos a través del amor.
y a través de un micrófono. El problema es que se olvidó, quedó en ley muerta. Es decir, ustedes que son filósofos saben que la filosofía que no se vive es letra muerta. Quiero decirte que el certificado de doctor fue creado por Porfirio Díaz. Bueno. Desde entonces existen los certificados que daba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y Adolfo López Mateos lo que hizo fue trasladarlo a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, lo que pasa es que Adolfo López Mateos crea la Ley Federal de Radio y de Televisión como tal, porque anteriormente no era solamente un reglamento. Cuando existe la Ley Federal de Radio y Televisión es de 1969 pero sí, Porfirio Díaz tuvo que ver, bueno, los inicios de la radio en México datan del principio del siglo XX, aunque se tiene por sabido que es en Monterrey, allá por 1920, cuando se transmite el primer programa de radio. Digo, si no mal me equivoco, maestra Constantino de Tarma hizo su estación de radio allá en Monterrey, desde la sala de su casa. Y bueno, qué chistoso, porque desde la sala de una casa y ahora la tecnología permite que desde la sala de un teléfono puedes transmitir también, porque ya avanzó toda la tecnología y lo que se necesitaba en ese tiempo, bueno, era muchísimo equipo y ahora también se redujo el equipo que se necesita para transmitir, y también esa es otra cuestión en cuanto a la tecnología y el transmitir la palabra, porque también tenemos la facilidad de poderla transmitir de muchas vías, bueno, en el caso de la transmisión de un restaurante. Entonces, el peligro que hay, que se pueda transmitir esta palabra por alguien que no esté capacitado como se está haciendo ahora, lo que conlleva es de que la sociedad va a estar mucho más desinformada en un mundo que supuestamente es la era de la comunicación. Es que acertadamente le decía a ustedes en esta mesa, cualquiera puede utilizar un micrófono, es más, cualquiera puede hablar en un micrófono. El problema es que no cualquiera lo hace bien. Y el problema es que tenemos una sociedad esponja, tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes que están absorbiendo todo lo que escuchan. Lo he dicho y se lo diré públicamente y se lo sostendré, y es más, se lo reprocho a Facundo, que ocupe un micrófono para ofender a la gente. Puedes decir lo mismo, es más, puedes arrancar una sonrisa sin necesidad de ofender a la gente. Claro, y eso es muy cierto. Yo creo que si vemos los ejemplos de los cómicos de los años 70 aquí en México, era gente que arrancaba sonrisas sin una mala palabra. Así es. Era puro ingenio, y la verdad es que eso se ha ido perdiendo. Es que si tú necesitas un lenguaje peyorativo, o si tú necesitas insultar a la gente para arrancar la sonrisa, quiere decir que te falta imaginación. La radio precisamente nace y hace crecer en el ser humano la imaginación. Si por un momento todos los que me están escuchando cerraran los ojos y yo les dijera que me encuentro en un bosque, empezarían poco a poco a soñar y a dejar volar la imaginación. Si yo les dijera que en ese bosque hay un río, y hay una cascada, y que en medio de esa cascada hay muchísimas flores y está haciendo tanto calor que me voy a meter desnudo, seguramente la gente visualiza. Es decir, hay que dejar que la gente sueñe, cree y desarrolle pensamientos, sentimientos e ideas, pero hay que conducirlas con respeto. Así es muy importante el respeto que le damos a nuestros queridos radioescuchas y agradecerles, pero pues desgraciadamente la mayor parte de los radioescuchas no se preocupan por la cultura, no jamás por la filosofía. Y como escuchamos desde Estados Unidos, los programas están teniendo más éxito, los programas masculinos son programas de albures, son programas con palabras altisonantes. Y eso piensan que somos los mexicanos. Yo creo que debemos de ayudar. Es que aquí hay un problema. Así como hace tiempo la filosofía se quiso quitar de la enseñanza, bueno, se regresó por la presión que se hizo con los grupos de filosofía, Que se dieron cuenta de la necesidad, sí, porque esta sociedad que vemos en este momento por falta de valores, es por eso que quitar la ética, el civismo, la lógica. Ahora está pasando lo mismo con la cuestión de la locución. La locución se puede hablar no solamente de una profesión, sino de un arte. El hecho de estar hablando a través de un micrófono, de poder transmitir ideas, porque también es un arte poder transmitir ideas. A lo mejor el enojo o la insatisfacción social se puede transmitir, pero es un arte
hacerlo sin groserías, sin faltarle respeto a nadie. Entonces eso lleva una cuestión de pensamiento y una habilidad para transmitir ese pensamiento a través de un lenguaje ético, a través de un lenguaje que no agrede. Mira, sí. Si tú le recuerdas, los textos de opinión deben de provocar en la gente que al escuchar saque una conclusión de un tema, no necesariamente esté de acuerdo contigo. Y ese es el principio de la filosofía. Para llegar a la verdad, o lo más cercano a la verdad, necesita la gente disertar, discurrir, llegar a un punto final donde esté lo más cercano a la verdad. Y esta filosofía se perdió siempre, se perdió la ética, se perdió la moral, se perdió la buena costumbre. Y ahí pasaron los malos modos y las malas palabras. Y ahora se transmiten a través de la radio y televisión, a través de internet y a través de los medios electrónicos. Ahora, el peligro de esto, de que cualquiera pueda estar hablando a través de los medios masivos de comunicación, es de que, como Platón manejaba en el libro de la caverna, existen unos amos de la caverna que pasan lo que los amos quieren que la gente vea. La gente está frente a una pared viendo los reflejos que les pasan a los amos de la caverna y ellos deciden qué pasa y qué no pasa. Así está pasando en este momento en la actualidad, porque se le va a dar apertura a alguien que adormezca las mentes de las personas, y a lo mejor, como tú mencionabas, señor Facundo, que habla de una forma muy trivial, y lo que está haciendo es adormeciendo las mentes de los jóvenes y de la gente que lo está escuchando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Grosso y Facundo. Grosso es un hombre que transmite conocimiento, y le gusta o no le gusta a la gente. En su texto de opinión, hace que la gente entre un análisis y la gente tendrá su conclusión. Sin embargo, no cae en lo grotesco, a pesar de que muchas veces hace parodia, a pesar de que muchas veces hace mofa, no termina en el insulto directo a la persona. Esa es la gran diferencia de transmitir un pensamiento y un conocimiento. Facundo no. Facundo agrede, transgrede la norma. Y el principio del derecho te establece que el Estado de Derecho tuyo merece un límite como el Estado de Derecho mío. Y tú no puedes violar mi Estado de Derecho. No se vale. Es una violación a mis derechos humanos. Entonces, no puede ninguna persona ocupar un medio de comunicación como es el micrófono para insultar, y no lo puede ocupar irresponsablemente. Entonces, los locutores somos locutores de profesión, de carrera, queremos que se responsabilice precisamente quien está. Sí, de hecho, fíjate que algo que nos llama mucho la atención dentro de toda esta vorágine que se da, es que a partir de ahora, bueno, la radio por internet, ¿cuántos años tendrá? Unos 5 años, unos 7 años tiene la radio por internet. Estas groserías, todas estas difamaciones, todo lo que se escuchaba antes a nivel local, ya está escuchando a nivel mundial. De hecho, les platico que Radio Pit ya tuvo alcance de 54 países, si no me recuerdo, las 54. Y si yo pones una barbaridad ante el micrófono, no la voy a decir solamente en mi colonia ni en mi estado, sino se va a escuchar, va a ser eco en 54 países, que la verdad, digo, la imagen de los mexicanos está muy devaluada en el extranjero. Imagínense que yo como embajador de México a través de un micrófono diga una serie de cosas absurdas, tontas, faltas de fundamento. La verdad es que muchas veces podemos decir, bueno, por razón tenemos esa imagen que tenemos, ¿no? Y que bueno, yo no digo que los otros países sean excelentes, lo que pasa es que a lo mejor cuidan más su imagen, ¿no? Lo que pasa es que aquí volvemos otra vez, licenciado. Así es. La ley establece una sanción, la ley establece una responsabilidad, pero al final de cuentas no se cumple o no se ejecuta. Y solamente se ejecuta sobre aquellas personas que conscientemente dan sus conocimientos y hablamos en serio. Por ejemplo, recientemente ustedes leyeron en la Asociación de Locutores, en la página de locutores, y lo oyeron en mi programa de radio, que decía, traición a la patria. Y puse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad?, traiciona a la patria. Y lo hice responsablemente en mi calidad de locutor y en mi calidad de periodista. Y les dije y sostengo, ¿cómo es posible
que el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo establezca que no se puede grabar el salario mínimo, y ahora un ilustre ministro de la Suprema Corte de Justicia acuerde que se debe de grabar el salario mínimo para pagar deudas de carácter personal, privado, mercantiles o civiles. Eso no puede ser posible. ¿En dónde está el espíritu de la ley? ¿Y en dónde está la responsabilidad de nuestros ministros? Hablar de esta manera es hablar duro, pero es hablar responsablemente. Si queremos que México avance, si queremos que nuestro país sea diferente, tenemos que ser responsables de nuestras leyes y de aquellos que aplican las leyes, sean ministros, sean jueces, sean ministerios públicos. Coincido totalmente con lo que hemos compartido. Justo un tema muy similar que se manejó aquí en el programa de Radio Sufando. Deben saber que Radio Fit está comprometida en dos líneas fundamentales. Por un lado es la capacitación continua. Ofrecemos talleres a la gente que pertenece al equipo de Radio Fit, y por otro lado tenemos nuestro código de ética que entre otras partes está fundamentado en los valores que debemos tener. En ese programa, cuando terminamos el taller, entramos a un tema que es la ética en los medios de comunicación, y desde mi punto de vista, hablo de Marco Antonio, está como muy peleado se me ocurre el deber ser con el querer ser, y me refiero a la parte económica. Yo coincido totalmente en lo responsable que debemos ser las personas que estamos detrás de un micrófono. La parte complicada es que Radio Fit, cuando menos, no está en el momento de quererse vender en la parte de publicidad a cualquier tipo de patrocinio. Pero sí hay otros medios, hablo de radio, de televisión o de prensa, donde desafortunadamente es más importante los ingresos contra la calidad del contenido de los programas o de la parte escrita. Entonces yo creo que es como todos debiéramos empezar a tener conciencia desde los niveles altos de cada empresa y desde los niveles bajos, es decir, en responsabilidad me refiero, como para buscar hacer un sándwich en el sentido de tener conciencia de lo que debiera ser, porque si yo quiero decir que Radio Fit es una estación humanista, estoy comprometido con que todos los que trabajamos, todos los que estamos atrás de los micrófonos, tengamos esa misma idea. Y hablo por Radio Fit, pero yo he escuchado, decía la licenciada, de los productos milagros. Si bien es cierto que la Profit ya tiene sanciones, tiene multas, tristemente son productos que se venden mucho, tristemente la gente cree en eso, la gente cree, o la mayoría de la gente cree en la cosa fácil. Y entonces, si yo, Marco Antonio, digo que estos productos no funcionan, no es cierto lo que estamos viendo, y seguramente a lo mejor 1 de cada 100 tal vez me crean, o tal vez 2 de cada 100. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros en cada una de nuestras trincheras, por llamarlo de una forma, es ir tirando hacia la parte ética, hacia la parte moral. Y cierro mi comentario diciendo que Radio Fit, fundamentando los contenidos de los programas desde el punto de vista humanista, está totalmente a favor de lo que debemos hacer, y buscamos ser congruentes con lo que Marco Antonio piensa y el resto del equipo también piensa. Y somos muy cuidadosos en el sentido de lo que pudiera patrocinarse en la radio, en Radio Fit, y lo que nosotros vamos diciendo. Yo creo que la parte importante es qué tan congruentes son. Hablo de radio, de prensa, de televisión. ¿Qué tan congruentes pueden ser los valores de las empresas con lo que en realidad se hace a través de la práctica? Eso es como un tema delicado. Bueno, la gente que nos está escuchando amablemente debe saber que Radio Fit está preocupada y ocupada por dar capacitación de manera constante y trabajar a favor de los valores, totalmente desarrollándose hacia la parte personal, no solo en México, que es un país que yo amo, sino a nivel mundial, porque en el mundo hay 194 países, cuando menos cuantificados, de los cuales tenemos la fortuna de que nos escuchen en 54, incluyendo la República Mexicana. Entonces el compromiso es aún mayor, no solo en español, sino en cualquier idioma que nos escuche. Iba a decir que a modo de broma, hasta hace unos días para mí eran 154, pero ya son 194. La dirección dado de Xanilla y demás, 194 están cuantificados a nivel mundial. Quisiera hacer los comentarios del público que nos está escuchando por internet. Ángeles Gutiérrez de Tamaulipas nos dice: me parece excelente el énfasis que están haciendo en el uso responsable del micrófono. El respeto es básico. Es
como los ya mencionados, empleen un micrófono para llegar y divertir a la gente a través de comentarios vulgares, peyorativos, de mal gusto e incluso a veces racistas. Marta Alicia Escalín García pues también nos manda felicitaciones y también nos hablan desde Radio Platón, que se transmite desde Popayán, Colombia, y nos dicen que nos están retransmitiendo ahora en este programa a través de Radio Platón. Pues muchas gracias. Esto es lo bonito del internet, que se hacen enlaces, ¿no? O sea, ya traspasamos. Pero qué lástima que están tan lejos y no pueden venir claro. a conocer el privado. Sí, se pierden de la comida rica que hay aquí. Para ustedes que nos están escuchando, vengan al Pez Bravo aquí en Nuevo León, 264. Comida peruana, sí, para los que nos escuchan de Perú. Ahorita vamos a tener la oportunidad de probar la comida. Y bueno, quisiera decirle a los comensales. Ya la probamos todos los locutores. Sí, cierto, sí. No, ya la probamos, fuimos a ¿Cómo le saliste? Enviar un saludo para Yopal, Colombia, y para toda Colombia, de parte de... Yopal es la parte contraria a Popayán, que está a límites con Ecuador. Un saludo también muy especial a Jorge Fernández del Canal 4 de Televisión allá en Los Mazamorreros. Como le decimos nosotros aquí a los chinos, somos de la capital de Lima, pero vaya un saludo muy especial a la capital y a la República de Perú. Pues bueno, ya lo escucharon. La verdad es que, bueno, sí estuvo muy bueno. Era ceviche, ¿verdad? Era ceviche de pescado. Un poquito picoso para mi gusto, pero bueno. No sé si ya sea una modificación. Sí, hay que preguntarles si en Perú ponen el picante, porque el ceviche que nos mandaron delicioso picaba, Sí, hay unas variedades del ceviche peruano que sí tiene ese saborcito picosito rico, pero también... Mira, el rábano no pica porque tenía mucho rábano. Sí, exactamente. Pero muy rico, ¿no? Ay, delicioso. Delicioso. Ahorita nos encantó, de verdad. Bueno, le decimos a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del mundo que cuando vengan a México primero vengan a conocer. Exactamente. Que nos vengan a visitar a Pez Bravo, estamos en la Avenida Nuevo León, 284, en la colonia Hipódromo Juárez. Qué interesante. Eso merita que le demos un aplauso al sombrero, ¿no? Digo al chef. También quisiera agradecer a los que nos están escuchando en la parte de arriba, los comensales, que bueno, ahorita no están escuchando la música de ambiente, pero porque están escuchando Ramos Ojando. Y muchas gracias a todo el equipo del restaurante Pez Bravo, que nos está atendiendo muy bien, a Emiliano, al jefe de meseros, muchas gracias. Y bueno, también, ¿dice qué? A Perla en la caja. A Perla en la caja, a Carmen Rocío. Vas a Perla para que no nos cobren mucho. Un aplauso a Perla. Haya descuento para los tutores. Carmen Rocío Santos en la barra, también muy importante. A Luis, a Emiliano, el jefe de meseros. El jefe de meseros, el Ricardo, el chef, y en la cocina está Carmen, Lucas, Artemio y Luis, y el ballet parking Juan Juan. Yo le doy la oportunidad a Carmen, ustedes aplaudan al chef, no a Carmen, decía mi papá. Yo quiero conocer al chef. Nunca te pelees con la olla de los frijoles. Nunca. Hasta el día de hoy, este cuerpecito no es de salario mínimo. Trabajamos muchísimo para conservarlo, de verdad. Nunca he visto un cemental blanco por tal motivo. Qué presumido, ¿verdad? Porque si no, yo creo que el aplauso para todo el equipo, ¿no? Porque pues también aplaudimos seguros y a lo mejor nos van a dejar sin comer. La copa y la comida son muy importantes y va para todos el aplauso. Claro, un aplauso a todos. Y también a todos los que están acompañando de Radio Ojando, que vienen de la Facultad de Filosofía y Letras, la Asociación Nacional de Locutores. Y también nos está acompañando Yolanda y José Juan del curso de capacitación Conocer, que también nos están, nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias a mis bromas, ya les vamos a dejar de celular para que hablen. Como guste usted. No, pues yo creo que sí, porque a eso vinieron, ¿no? Usted
nosotros nos adherimos a todos los que están llegando. Además, me emociona que estén filósofos aquí. La verdad, me declaro ignorante, totalmente ignorante, solamente vivo la filosofía de vida, pero es interesantísimo escucharlos y me gusta cuando hay disertaciones filosóficas donde toma un tema y de verdad se llega a disertar. Eso es maravilloso. Y a todos los que están escuchando en cualquier parte del mundo, Dios me los bendiga, que se la pasen muy bien. Si algo ha distinguido a La Voz de México es la humildad en la grandeza de un gran hombre turista y que nos hace el favor de honrar los locutores. Y aquí les dejo una gran frase que podemos dejarla para que ustedes quede en el recuerdo de este programa. Yo no vengo a jalar gente en mi rebaño, sino encender la luz en sus corazones. Órale. Quisiera hablar un poquito de eso, desde toda tu trayectoria. ¿Tú cómo ves lo que estamos hablando? ¿Crees que, o sea, a ti te tocaron muchas partes de tanto de la radiodifusión como la televisión? ¿Qué puedes decirnos acerca de todos estos cambios, de lo que estamos manejando ya? Que ya no cualquiera puede estar hablando de estar capacitado. Bueno, realmente lo que pasa, hay una serie de una amalgama pictorista en México, que el sentido mexicano siempre es muy trivial en su forma de expresión. Nos ha distinguido la forma locuaz y a veces típica que tenemos de tomar las cosas, pero no infundando la versión verdadera, como lo explicaba mi compañero abogado, porque no se fundamenta a veces la verdad. Yo lo he sostenido en un programa que a veces la verdad se ha convertido en mentira. Y esa mentira ha llegado a distorsionar la propia autenticidad de la verdad. La mentira, muchas veces se ha convertido en la verdad. Así es. Estamos viviendo en una sociedad donde vivimos con mentiras. Así es. Cada mes decimos que la economía del país está saliendo a flote, pero cada mes tenemos la desgracia que sigue subiendo la gasolina. Entonces vivimos bajo un mundo de mentira, ¿sí? Pero nosotros lo creemos en una verdad, cuando que lo correcto sería decir: México, estamos en crisis, pero juntos podemos salir adelante. O sea, ¿para qué ocultar una verdad? Me voy hacia Michoacán, me voy hacia Tamaulipas, me voy hacia Veracruz, me voy hacia Guerrero y encuentro, como si estuviéramos en estado de guerra, a la sociedad levantada, alzada. Esa es la realidad de nuestro México. Ahora, si ya vimos cuál es el problema, ¿qué vamos a hacer para darle solución? Y entonces, si no tapamos la verdad con una mentira y queremos venderle a la gente una filosofía de vida con mentiras, es más fácil que podamos resolver el problema. Lo dije en Michoacán y lo sigo sosteniendo. El movimiento armado sigue existiendo, los grupos sociales radicales, las mafias siguen existiendo. No existe paz social, el Estado de Derecho está violentado. Así es. Esa es la realidad de este lugar. ¿Cómo es posible que nos vengamos a enterar que hace 4 años se mataron a 30 federales o 40 federales cada día? Hasta el día de hoy sus familias no puedan cobrar todavía las pensiones. ¿Cómo es posible que el día de hoy todavía siga habiendo enfrentamientos a esto? ¿Sabe por qué? Porque hemos callado la verdad. Digamos qué es lo que está pasando para que exista una conciencia social y a partir de esa conciencia social la verdad de nosotros cambios. Porque una verdad muchas veces dicha, miles de veces se convierte en una mentira, se convierte en una verdad, aunque esta no sea. Sí, claro, de hecho es el famoso discurso que hablaba Platón de los sofistas, que son profesionales de la palabra, pero como te hace ver una cosa como cierta, como la chamaturca, que no es una cosa de esa manera. Sí, de acuerdo a mi postura. Bueno, yo quisiera dejarle a la gente que está llegando sin micrófono. Yo me adhiero a ustedes, agradezco muchísimo a toda la gente que nos está escuchando, su amigo René Narváez, La Voz de México. Siempre me verán hablar así, aquí en radio, en televisión, en cualquier medio de comunicación y aún en la prensa, pero lo que busco es que a través de la verdad se llegue a un resultado mejor que cuando se vive la mentira. Yo prefiero saber la verdad, por amarga que sea esa, que vivir engañado y al final darme por fracasado. ¿Alguien muy grande contestó a esa respuesta del licenciado Narváez la verdad o Sara Libres?
Sí, y bueno, ahí sí uno se pone a analizar todo lo que nos puede liberar la verdad. Precisamente en la mañana, en la transmisión de Radio Sofando por la mañana, hablábamos, bueno, a través de una petición de un radio escucha, Jason Grelli en Venecia, nos preguntaba que cómo veíamos el asunto de Ucrania y Rusia. Entonces, él nos preguntaba porque es un joven de Venecia que dice, bueno, él nos ha escuchado a lo largo de estos 3 años y dice, ¿cuál es nuestra postura como filósofos de lo que pasa en Ucrania y Rusia? Y lo que le comentábamos es eso, todo lo que están diciendo, que los derechos humanos en Ucrania, que lo que que Rusia, que malos, que se le están quitando el territorio a los ucranianos, va porque ahí tienen gas. O sea, tienen recursos naturales gas, que casualmente también hay conflicto en Perú con Evo Morales, porque también es uno de los mayores de los principales productores de gas natural. Está el problema también con ahí en Venezuela, con Maduro, y casualmente también nosotros hicieron la reforma energética. Entonces lo que comentábamos es que una cosa es decir lo que dicen los políticos que están luchando por liberar a Ucrania de la invasión rusa. Sí, dicen que los fascistas rusos, se habla de discursos, la verdad, incendiarios, pero lo que hay de fondo es un problema energético. Económico. Sí, es una gacela. Yo creo que lo que hay de fondo es que donde hay intereses del ser humano, donde hay intereses del hombre, no hay libertad de acción, de pensamiento. Es decir, decía Juan Pablo Rousseau, ¿sí? El niño por naturaleza es bueno, la sociedad lo corrompe. Y podríamos decir en este caso que precisamente los intereses corrompen las buenas costumbres. Porque lo que estamos viendo en otros países, lo estamos viendo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos pregonan los derechos humanos y acaban de asesinar a una persona a través de una inyección letal, que a mí no se me hace un acto de justicia, sino de barbarie, de la manera más absurda. Todos los grupos sociales, la ONU y todos los demás protestaron. ¿Qué hizo Estados Unidos? Hizo lo que quiso, no respetó a nadie. Aunque existe un término que se llama pacta sunt servanda, que dice que quien pacta se obliga a cumplir, y esto lo dicen los tratados firmados por todos los países. Estados Unidos sencillamente no respeta nada, y tampoco es justo eso. ¿Sí me explicó? Pero se mete en donde hay intereses. Invadió Irak, agredió a Irán, porque hay intereses petroleros, intereses económicos, y porque después va a cobrar derechos de guerra. A mí no se me hace un acto de justicia ni de aplicación a los derechos humanos bajo ningún pretexto. Sí, efectivamente era lo que hablamos, que mucho del discurso político va enfocado a no decir las cosas realmente como son. De hecho, el conflicto de Ucrania, veíamos que viene desde el 2006, con el problema de la gasera rusa que pasa un gasoducto que suministra el 70% del gas natural en Europa. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita que ellos han estado subiendo precios, se meta al conflicto alemán, se meta al conflicto de Estados Unidos? Y no hablan de lo que realmente pasa, porque Estados Unidos habla como si fuera para de los derechos humanos, cuando efectivamente pasa lo que comentaste. Hay unas, yo no le llamo juicio, sino más bien una venganza social. Matar al que mató no es justicia, es venganza. Yo siempre he creído, y voy a terminar diciendo en este momento, para darle paso a uno de mis compañeros locutores que está aquí, que tú no puedes justificar un acto de justicia a través de un acto de barbarie. Claro. Tú no puedes justificar, ¿verdad?, un acto de animales, sino más animal, irracional, como lo han sido los Estados Unidos. O sea, no se me hace justo, no se me hace correcto. Es increíble que la sociedad completa esté aceptando que un país haga lo que quiera en el mundo entero. No nada más en nosotros que somos sus vecinos, en el mundo entero. ¿Saben por qué? Porque los intereses están vendidos. Y entonces, cuando los intereses están vendidos, se compran las buenas costumbres, la moral y la ética, y desaparece entonces lo que es el derecho a la vida. Sí, René, pero ahí te das cuenta, lo que acabas de decir, te das cuenta el problema que es
y más bien la conveniencia para los países poderosos que la gente se aletargue mentalmente con bajos programas, cuando con lo que estaba diciendo hace rato, con gente que esté frente al micrófono y no tenga nada que decir, porque a los amos de la caverna, o sea, a estos grandes gobiernos poderosos, lo que les conviene es tener gente dormida, aletargada mentalmente, que no piense, que se realimente con personas como Facundo que comentábamos, para que no piense, para que no razone y que puedan hacer precisamente lo que quieren. Mira, lo estamos viendo en México. Vete a Quintana Roo, el famoso dragón dormido, Dragon Mar, que es una comunidad china que viene con un capital de inversión, etcétera, etcétera. Lo único que está haciendo es violando la soberanía nacional, apoderándose de espacios sociales, físicos, de terrenos, etcétera, etcétera, de manglares, de mil cosas, y con el consentimiento de las autoridades. Y no está creando nuevas fuentes de trabajo, y está creando fuentes de producción en la economía nacional. Y no pasa nada, nadie entiende nada. ¿Y sabes por qué? Porque hemos aprendido a la sociedad a vivir bajo nuestros intereses. Y el que está gobernando siempre se maneja bajo sus intereses. Tal pareciera que en la sociedad actual de México ahora va a existir dos clases sociales, los muy ricos y los muy pobres. El problema es que somos más los muy pobres que los ricos. Claro. Pues muchas gracias a René Narváez. Y bueno, se adhiere aquí a la mesa de Radio Sofando Juan José Barreras. Él es psicólogo y psiquiatra también. Historiador. Quiero agradecer a todo el equipo de Sofando y por esta pequeña invitación y muchísimas gracias. Pues yo digo, cedo mi lugar para alguien que vaya a pasar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo me quedo con ustedes anotando una gran frase que quede en este programa también de mis frases favoritas, que está escrita en la mayoría de escuelas de Panamá, en Colombia no tanto, que manifesté y quedó escrito: hay que educar al niño para evitar sancionar al hombre. Claro. Esa es de Pitágoras, ¿no? Exacto. Es de Pitágoras. Y bueno, se suman Juan José Barrera, historiador y psicólogo, y también Israel Sánchez Cerón, que nos está acompañando, pues, y que ha sido radioescuchas y también ha venido al programa Radio Sofando en anteriores ocasiones. Y bueno, ¿qué piensan de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son sus comentarios? Pues mira, Vicky, yo antes que nada quisiera preguntarte, la filosofía no es fácil para empezar. Entonces, ¿cómo tú en estos 2 largos años ya de programa has logrado, digamos, como que captar a la gente para que se interese más en la filosofía, ¿no? Bueno, de hecho ya hablar de filosofía ya es sinónimo como de filosofía. Claro, sí. Un tabique, ¿no? Sí, un tabique. Y oscura, como dicen los Incomprensible. Incomprensible, que solamente los iniciados pueden llegar, como Darth Vader, ¿no? Bueno, antes de continuar quisiera mencionar un comentario que nos viene de una retransmisión, Radio Platón desde Colombia, que nos está retransmitiendo. Alguien de España que escucha Radio Platón está comentando lo que está escuchando de nosotros, o sea que es de rebote, es un comentario de rebote de Andrés Felipe Arias Cardona, que nos está escuchando en España, y dice: estáis hablando de Estados Unidos y que hace lo que le da la gana. Ayer yo publicaba escandalizado que hay lugares de Estados Unidos donde la gasolina está a 60 céntimos de euro y en España lo tenemos a 1.38 euros el litro. Como bien decís, los intereses están comprados. Pues efectivamente, y era lo que hablábamos por la mañana del conflicto de Ucrania, y bueno, todo esto que está pasando toma tintes políticos porque se dice: es que está resurgiendo la Unión Soviética, un estado totalitario, Hay que pararlo, además hay que hacer más películas donde se muestra a los rusos como malos. Platicamos de la película de la primera generación de los hombres X, donde vuelven a revivir el conflicto de la Guerra Fría, pero eso no es gratuito. Yo me acuerdo cuando empezaron las revistas de Iron Man, uno de los villanos de Iron Man es el mandarín, y precisamente este mandarín es un chino, ¿no? Y otro villano de Iron Man es otro que es ruso, de hecho sale en la segunda película de Iron Man. Entonces, curiosamente, ándale con látigos de electricidad. Entonces, curiosamente,
el paladín norteamericano peleaba contra los fascistas chinos, contra los fascistas rusos, y ahora ¿quiénes son los malos? Son curiosamente los llamados terroristas, ¿no? Estaba la máscara roja también, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que la máscara roja hacía alusión precisamente a este aspecto de la Guerra Fría. Exactamente, sí. Entonces es curioso cómo dentro de la propia cultura pop de los Estados Unidos se le presenta al pueblo al quien quieren que sea malo, o quien quieren que se vea como malo, y a quien quieren que se vea como bueno, no sé que necesariamente sea esto. Sí, es un modo de imágenes. Sí. Bueno, pues antes que nada, felicidades Vicky, Pedro, por este aniversario. Me da mucho gusto y muy interesante lo que están diciendo, cómo los Estados Unidos, como una potencia unipolar, pues maneja esta cuestión de los espejos, de los juegos, de las más media, por medio de las películas. Esto que están hablando en Ucrania es muy cierto, pero no es necesario mirar lejos, nuestra Latinoamérica también, estas agresiones en Venezuela terribles, ¿no? Como estos chicos jóvenes usados como carne de cañón también, ¿no? Igual que los fascistas en Ucrania, gente que va a los partidos de fútbol y los manejan a su antojo, ¿no? Es preocupante, muy preocupante. Sí, y de hecho fíjense que hace ratito hablaba Vicky de lo que era la alegoría. Mucha gente no está de acuerdo en llamarle mito, ¿no? Mito de la cabeza. Más bien una alegoría, pero es precisamente ese juego de imágenes que hacen los dueños de la cabeza. Yo creo que es un juego de imágenes que vemos en el radio, televisión, cine, incluso hasta en la prensa, que nos pinta la realidad como no es, nos pinta personajes ideales que no existen, y nos hace pensar que esas personas son las que nos van a venir a resolver la vida, ¿no? Nos crean imágenes de grandes caudillos, personas carismáticas que realmente cuando llegan al poder se ocupan de todo menos de sus promesas políticas, promesas de campaña. Entonces, de hecho, esos famosos asesores de imagen de los grandes políticos son solicitados, son carísimos, porque precisamente hacen una imagen de la nada, son ilusionistas. Pero Peña parece que no tuvo. Peña parece que no tuvo asesor de imagen. Ahí le faltó asesor de imagen. Pero fíjate que curiosamente, bueno, dejando un poquito ahí este tema de los expertos, pero se hablaba de que él era un personaje creado para medios de televisión. Incluso hasta le hicieron la broma de que le cambiaron la que decía, ¿cómo se llama? Teleprompter o que decía que parecía más que político, parecía que alguien que estaba comentando la noticia, ¿no? Hacían eso durante su campaña, pero bueno, ese tema realmente yo creo que por mucho que se trabaje la imagen, comentaba René hace rato de tratar de decir que el país está en un auge excelente, estamos en la mejor de las épocas, la verdad es que lo que se ve no se juzga, ¿no? Claro, aquí sí me gustaría yo hablar de lo que, bueno, ahora que lo mencionan, el hecho es de que a veces los gobernantes, no solamente hablo de México, sino de todo el mundo, a veces los gobernantes se preocupan porque la gente no sea contestataria, porque la gente no le replique, pero no se dan cuenta que el hecho de tener a una persona dormida, una persona que no piense, se convierte fácilmente en una persona que les va a seguir cualquier cosa, y también se puede dar hacia la violencia. Tenemos un nivel de violencia a nivel mundial que es terrible, y esto se da porque precisamente la gente, al no pensar, al no cuestionarse, al no reflexionar lo que piensa, lo que hace y lo que dice, es muy fácil de manipular. Y si le dicen, esa persona es, no sé, viola a los niños, hay que matarla, ya no se cuestionan, y a lo mejor es otra persona y no tiene nada que ver, y es es asesinada por la turba. Entonces no se están dando cuenta los gobernantes que a un pueblo que esté ignorante es muy fácil de manipular, claro, pero no saben quién los va a manipular. O sea, ¿para qué? Entonces, porque se les puede salir muy de las manos hacer un pueblo de ignorantes, gente no pensante,
¿Y cómo las van a controlar después cuando alguien les diga vamos a derrocar el gobierno porque es un mal gobierno? O sea, ¿cómo parar esa fuerza cuando no les dan herramientas de reflexión o de pensamiento? Porque alguien puede decir, es que alguien que piensa nos puede derrocar. No es cierto, alguien que piensa lo que va a buscar es estar y hacer que el gobierno realmente cumpla con lo que se está dando. Fíjate que hace poco te acuerdas que fuimos a la obra, no es más bien que es un performance, se llama Utopía, de hecho se lo recomendamos, es muy crítico y habla de precisamente, hay un monólogo que nos pareció muy interesante, que es un locutor de radio que está hablando, está diciendo, no, hay que cambiar, hay que hacer todo esto y de repente como que reflexiona para sus adentros y dice, bueno, que veas que consta que estamos cambiando la sociedad, que consta que estamos haciendo algo importante para el país. Y sigue hablando todo esto. Y él, hay una frase que ocupa, dice, en la actualidad se pusieron de moda los zombies, dice, ¿qué comen los zombies con el cerebro? Entonces, con esto está hablando de los medios de comunicación que le chupan la mente a las personas, ¿no? Comen cerebros, ideas. Bueno, quisiera mencionar, dice Radio Platón, recuerda que nos están transmitiendo desde Colombia, Radio Platón. Dice un saludo para Paola Sanabria, que nos está escuchando en el Cairo, Egipto. Muchas gracias, un saludo hacia Egipto. Muchas gracias por escuchar Radio Sofando. Les recuerdo que Radio Sofando tiene 2 horarios de transmisión, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, para la gente que nos escucha en Europa, en África y en Asia, para que no se desvelen. Y tenemos otro programa en la tarde, los sábados de 18 a 20 horas, en donde pues transmitimos para Latinoamérica, en donde pues, nos están escuchando con la mayor parte de Latinoamérica y algunos desvelados, ¿no?, que nos están escuchando en otras partes del mundo. Muchas gracias a Paola Sanabria por escucharnos desde el Cairo, Egipto. Y bueno, hace ratito hicimos un recuento de lo que es la historia de la radio, pero en la actualidad, ¿qué podemos esperar? Unos como hacedores de la radio, otros como escuchas de la radio, pensando que la radio todavía es un medio que ocupa la imaginación, ¿no? Si vemos la televisión nos da todo, nos puede generar incluso hasta pereza mental, pero hablando de la radio bien canalizada, ¿qué podríamos esperar? O sea, ¿qué piensan ustedes? Mira, ahorita están viendo la maravilla que hace unos momentos comentábamos, de aquellos 50 watts de potencia con los que se transmitían y que se escuchaban en la colonia o 2 o 3 colonias adelante, y ahorita tenemos la comunicación vía internet a países del centro, Sudamérica y de Europa, y efectivamente muchas de las estaciones de radio actualmente ya se encadenan. A veces lo hacíamos el programa Gracias a la Vida, se transmitía también por internet y nos llegaban mensajes de cualquier parte del mundo. Ahora, es muy importante ver qué es lo que nos separa, más bien. Estábamos viendo realmente que la radio tiene muchos tiene por delante un campo inmenso, tremendo. Ya estos cambios que se están haciendo ahorita, muchos de ellos al vapor, hablemos con franqueza, pero pues lo hemos comentado, nos han comentado todos. Realmente vivimos en un estado de derecho, no en México, en el mundo entero, pero en el cual prevalecen intereses de tipo políticos, sociales, personales, de grupos, y estos, sin duda alguna, van a repercutir en estas leyes que se están haciendo. Ninguna institución, hasta la fecha, sea religiosa, sea política, ni mucho menos, surge ni se crea para causar daño o en contra de determinado grupo o de otro grupo. Sin embargo, se van desvirtuando. Todas las instituciones tienen muy bien definidos
los conceptos para los cuales fueron creados, los objetivos están ahí presentes, sin embargo, los intereses surgen y allí es donde se actúa. Y hay muchos intereses, y es en lo que se debe de tener mucho cuidado, y en lo cual apoyamos a todos nuestros dirigentes, porque se lleve a cabo como debe de ser y no como creen que se debe de ser. La locución es algo hermoso. El idioma español es uno de los idiomas romances que son más bellos, y el que se les desvirtúe, el que haga mal uso, no tiene ¿No tiene sentido? ¿Quieres comentar algo? Sí. Yo creo que muy promisorio el futuro de la radio y de internet, que tiene un punto nodal, central, que debemos de hacer hincapié. Una cuestión de ética, pero no de ética tipo occidental, sino es una ética de los mismos pueblos, hacia los mismos pueblos. Es un espejo de vernos a nosotros mismos. Entonces, esta radio que están haciendo en tu caso, Vicky y Pedro, es con un profundo sentido de ética muy importante. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar. Sí, el hecho de que, les recuerdo que, las personas que por primera vez escuchan a Filosofando, estamos en un programa de 3 horas en donde estamos haciendo nuestro tercer aniversario, estamos celebrando nuestro tercer aniversario. Filosofando salió o surgió por la necesidad de dar algo, de transmitir filosofía, pero no una filosofía académica, sino una filosofía que pudiera llegar a todos y que lo pudiera hacer a través de qué, pues a través de analizar filosóficamente, reflexionar filosóficamente, pues lo que nos rodea. Por ejemplo, ahorita los conflictos que vivimos, el hecho de que quieran quitar ya el término de locutor en la ley federal de la radio, el hecho de que quieren quitar la filosofía, o el hecho de que se quieran manipular las noticias a través de supuestos, todo eso es campo de la filosofía, solamente que tenemos que llevar de una forma tranquila, o sea, que las personas puedan entender y no usar términos rebuscados. Y bueno, ya en la mesa se nos ha unido también Pilar Torres, ella es también locutora de Radio Apit. Ella tiene su programa de 10 a 12, de 11 a 12. De 12 a 11. Al revés, bienvenida. Bien, pues buenas tardes, me da mucha alegría estar aquí, pues celebrando en este bonito día el tercer aniversario de Radiosofando. Para mí realmente es un honor y una alegría, pues estoy contentísima de que estoy aquí celebrando con Radiosofando. Y sobre todo, pues yo quisiera hacerle muchas preguntas a Radiosofando, porque yo creo que el público pues tiene esas dudas, ¿no? Y sobre todo lo que estás también platicando acerca de que quieren omitir la palabra del locutor y que también quieren pues quitar lo que es la filosofía, pues realmente déjame decirte, mi querida Vicky, pues tú que estás como cumpleañera, ahora sí que como festejada de este bonito programa y en esta transmisión de estas 3 horas que se van a estar continuamente, porque pues estamos aquí celebrando, estamos brindando a una gran fiesta, que todos estamos pues muy contentos, ¿o no, mis queridos amigos? Pues sí, de hecho hay que recordar que estamos transmitiendo en vivo desde el restaurante Tres Bravo, que está en Nuevo León, avenida Nuevo León 284. Y sí, bueno, aquí sí quisiera mencionar que